Hola chicos, hoy vamos a explicar un tema muy concreto y muy facilito, como ya veréis, que suelen preguntar en la prueba de acceso a la universidad. Se titula Los rasgos lingüísticos que expresan objetividad y subjetividad en los textos. Ante todo, vamos a recordar lo que significa objetividad y subjetividad. Un texto es objetivo cuando nos transmite una información sin que en ella intervengan de ninguna manera las opiniones o los sentimientos del emisor. En cambio, un texto es subjetivo cuando ocurre todo lo contrario. Es un texto que está lleno de connotaciones, de opiniones personales y de sentimientos por parte del que habla o del que expresa. Bien, hay una serie de características contrarias que nos hacen ver la objetividad y la subjetividad en diversos textos. Se trata de características lingüísticas. Unas se refieren al tipo de oraciones, otras se refieren al verbo, otras se refieren al tipo de persona que se usa, al uso de recursos expresivos o al carácter del vocabulario, denotativo o connotativo. Vamos a verlo poco a poco. Si un texto es objetivo, por ejemplo, una noticia o un texto científico, veremos que en él van a predominar las oraciones enunciativas, el tono neutro. Sin embargo, si un texto es literario, publicitario, coloquial, es decir, donde predomina la subjetividad, va a tener la oportunidad de que aparezcan en él también oraciones exclamativas, exhortativas, dubitativas o desiderativas, que de alguna manera muestran el estado de ánimo del emisor. Como en un texto objetivo no es importante el emisor, sino lo que se dice, eso explica el predominio de oraciones impersonales, pasivas reflejas y las formas no personales del verbo, que no implican sujeto, el infinitivo, el gerundio y el participio. Sin embargo, en un texto que sea subjetivo, vamos a encontrar afirmaciones y negaciones categóricas, donde es importante la opinión del emisor. El sujeto es importante. El modo del verbo también indica de alguna manera si el texto es objetivo o no. Todos sabéis, porque lo hemos estudiado, que el indicativo es el modo de la realidad. Por lo tanto, hay un predominio del modo indicativo en los textos objetivos, mientras que en el otro tipo de textos puede aparecer el modo subjuntivo, que es el modo de la irrealidad o del deseo, o el modo imperativo, que como sabéis sirve para mandar. En relación con lo que hemos dicho antes, es muy fácilmente explicable que predomine la tercera persona en verbos, determinantes y pronombres en un texto objetivo, mientras que en un texto subjetivo sea importante el uso de la primera persona, puesto que se hacen afirmaciones y negaciones categóricas que dependen de la opinión del emisor. Pasando a los adjetivos, veremos que en los textos objetivos predominan los adjetivos especificativos, mientras que en los textos subjetivos hay un claro predominio de adjetivos y de adverbios también valorativos, que expresan, como la propia palabra indica, una valoración de la realidad. Obviamente, en un texto objetivo, como una noticia o un texto informativo de carácter científico, no van a aparecer recursos expresivos como metáforas, personificaciones, comparaciones, etcétera, que como sabéis son propios de los textos literarios y otro tipo de textos subjetivos. En relación con el uso del lenguaje figurado y los recursos expresivos, tenemos que hablar también del tipo de vocabulario que predomina. El tipo de vocabulario que predomina en un texto objetivo es denotativo. Recordamos que denotación es la manera de significar que tienen las palabras para todos los hablantes en común y que podemos encontrar ese significado en el diccionario. Sin embargo, un texto que sea subjetivo está plagado de una serie de términos que configuran un vocabulario connotativo, lleno de sugerencias y de afectividad. Con todo ello, podemos ya tener en cuenta las características contrarias de los textos objetivos y de los textos subjetivos. Esta pregunta ha salido en la prueba de acceso a la universidad desde el año 2005 en 2 ocasiones y siempre la han preguntado de la siguiente manera. Explica los rasgos que expresan subjetividad
en un determinado texto, y este texto ha sido siempre un texto periodístico, un editorial o bien una columna. Por lo tanto, podéis elegir, chicos, de todas estas características que expresan subjetividad, las 4 que tengáis más claras, aquellas en las que no tengáis dudas. Espero que os hayáis enterado y ahora lo que toca ya es practicar en clase. Hasta otro día.